Muy bienvenidos estén todos ustedes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos escuchen. Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks. Aquí con nuestro anfitrión y el gran multiatleta, coach, empresario, el capitán Mario García. ¿Cómo estás, capitán? Muy bien, Mayelito Sensei, contento de estar aquí en un día más de grabación. Creo que tenemos hoy un tema en el cual eres ultra especialista, que te gusta mucho, que creo que son prácticas que han sido parte de tu vida durante mucho tiempo. Entonces, creo que hoy está la gran oportunidad de que nos platiques cosas muy interesantes y ojalá pueda seguirte el paso y ayudarte a complementar la charla. Muchas gracias, capitán. Pues miren, el capítulo 14 es el poder de la gratitud y el optimismo, impulsores científicos para el éxito empresarial. Vamos a dar un pequeño resumen del capítulo de hoy para que nos puedan seguir esta hora y cuarto que vamos a estar con ustedes. En el dinámico y a menudo turbulento mundo del emprendimiento y el éxito sostenible se cimienta sobre algo más que estrategia de mercado astuto o una financiación robusta. Emerge de manera creciente la comprensión de que la gratitud y el optimismo no son meras habilidades blandas o atributos personales deseables, sino imperativos estratégicos fundamentales. Estos componentes del factor mindset se arraigan profundamente en la psicología del líder empresarial y demuestran ser cruciales para la resiliencia, la innovación y el crecimiento a largo plazo. El entorno empresarial contemporáneo, caracterizado por su volatilidad e incertidumbre, complejidad y ambigüedad, exige una mentalidad que pueda no solo resistir la presión, sino también prosperar en ella. Un factor mindset que integra activamente la gratitud y el optimismo se convierte en un diferenciador crítico, permitiendo a los emprendedores navegar los desafíos con mayor eficacia, fomentar la innovación disruptiva y asegurar un desarrollo empresarial sostenible. ¿Cómo ves nuestra introducción, capitán? Gran tema. Digo, después de todo este párrafo con todos estos conceptos profundos, yo lo llevaría a un campo en donde digo, hoy es un programa donde es importante que nos demos cuenta que les estamos hablando de un factor que viene desde el ser. Y digo, si pensamos en los tiempos de hoy, ¿qué importancia ha tomado el tema de estar consciente de lo que hay dentro de tu ser, de estar consciente cómo afecta a tu entorno, cómo afecta a los negocios, cómo afecta a tus relaciones personales, cómo afecta cuando te paras y te ves en el espejo, ¿no? Entonces, pues está bien fregón. Yo creo que si lo llevamos al campo del emprendimiento, hay muchas cosas, es como remar con corriente a favor. Cuando logras alinear algunos de estos temas a tu favor y se convierte en un hábito de vida, te das cuenta que tienes que aplicar menos fuerza en cada remada, para avanzar, ¿no? O si sigues aplicando la misma fuerza, avanzas más rápido. Sí, fíjate que esto ya no es una cuestión únicamente, y lo hablábamos ahorita en el inicio, no es únicamente de una postura ante la vida, sino vamos a tratar de poder científicamente decirles y empresarialmente sobre todo decirles que el ser una persona agradecida y optimista es fundamental para sobrevivir en el mundo empresarial. Es probable que haya gente de la vieja guardia, empresarios consolidados, que el optimismo no lo trabajen todos los días, y es probable que la parte de gratitud, pues tenemos una muy mala práctica a nivel personal de vivir en gratitud. Y no pasa nada y a lo mejor puede estar sobreviviendo el negocio. Pero definitivamente esto está cambiando.
Y sobre todo los emprendimientos, los micronegocios, las pymes, es fundamental el trabajar el agradecimiento y la gratitud. Entonces, bueno, vamos arrancando con la parte de definición. ¿Tú qué entiendes, capitán, con respecto a la gratitud? ¿Cuál sería la definición de gratitud? Bueno, esta actitud consciente Ujú, de sentirte agradecido, sentirte suficiente, sentirte merecedor de todas las cosas que te pasan, ¿no? Y digo todas porque a veces hay que agradecer cuando tienes un tropezón, ¿no? ujú. Entonces es este nivel de conciencia de decir, oye, volteo, veo mi entorno y agradezco que hoy mi historia, mi esfuerzo, mi camino me ha traído hasta aquí, ¿sí? Oye, a lo mejor esto tiene que ver y evidentemente por ahí creo que lo vas a desdoblar, pues tiene dos ángulos, ¿no? O sea, la parte de lo que pasa acá arriba en tu cabeza, la parte de lo que juega en la parte de cómo notas momentos de la historia, de la filosofía de distintas religiones, tiene un lugar, ¿no? La gratitud siempre tiene un lugar importante. Y luego creo que hay que traerlo al tema de los negocios, ¿no? Cómo se expresa la gratitud. Pero entonces, muy bien, cuando lo llevamos al tema de desde la cabeza, desde qué hace hacia adentro de ti ser agradecido, pues bueno, creo que tiene de entrada un beneficio químico, que es la parte que te gusta a ti, la parte científica, y que me gustaría que nos compartieras, pero es como muy sencillo, ¿no? Este rollo de que luego parece etéreo de, no, es que siempre está feliz o tiene buena vibra, y luego no, bueno, es que es una persona que siempre agradece, ¿no? Ujú. Que tiene esta conciencia de, híjole, hoy está este reto, pero agradezco todo lo que tengo en mi entorno para enfrentar este reto, Sí, ¿no? fíjate que algo importante, tú lo acabas de manifestar, es un acto consciente, es un acto que es una práctica que se desarrolla todos los días. No es como, mira, este niño nació feliz y no hace nada porque siempre es feliz. El hecho de ser agradecido es un acto consciente de reflexión sobre lo vivido. Esta parte de decir, oye, agradezco el día de hoy por el negocio que tengo, la oportunidad de salir al mercado, agradezco el cliente que me llegó ayer y cerré un negocio. Sí tiene, y esto es algo muy importante porque a nivel neurocientífico, cuando te haces consciente, hacer conciencia es trabajar con él la parte del neocórtex, con la parte lógica del cerebro. El agradecimiento no es una sensación o no es una emoción que simplemente vas caminando y dices, ay, que como que siento agradecimiento. Se produce por un recuerdo, por un reconocimiento de que has obtenido algo positivo en tu vida. Y segundo, que también es un reconocimiento de que existe algo allá afuera. Puede ser tu equipo de trabajo, puede ser la divinidad, tu creador, tu Dios, puede ser tu familia. El hecho de reconozco que hay personas, hay seres allá afuera que me ayudaron a obtener este resultado positivo. Esta combinación es muy importante porque una persona agradecida también tiene el ego bajo. Cuando tú tienes el ego muy alto, pues entonces te crees merecedor de todo y entonces por el simple hecho de existir, tú ya dices, bueno, pues yo quiero puras cosas positivas en mi vida. Sí tiene que haber un grado de humildad porque crees que hay una interdependencia en las cosas. Oye, fíjate que me fue muy bien porque hubo un acontecimiento en la economía mundial que favoreció mi negocio. Mira, sin querer, hubo un cambio en el algoritmo que me favoreció a que yo tuviera mayor exposición en redes sociales.
sea, sí, el agradecimiento es también saber que hay algo de fortuna allá afuera, pero que tú estás reconociendo. Sí, y fíjate, Ujú, digo, me gustaría llevarlo, Ismael, al ujú. campo de lo más concreto, porque cuando vamos Sí. a la mente del emprendedor, Ujú. y digo, si tú piensas de repente en el concepto, y digo, siempre volvemos a nuestras analogías con el deporte, saludos, Michelita, este, pero muchas veces en los sistemas competitivos Sí. hay un planteamiento de, no, a ver, güey, o sea, tú cuando te posiciones en la competencia, tu ego tiene que estar acá arriba, Ujú. tú tienes que sentir que eres el todas mías, Sí. y entonces creo que es como una postura que tal vez en un momento de constructo social del pasado pudo haber funcionado en el mundo empresarial, ¿no? Ujú. Hoy, y digo, lo hemos charlado muchas veces, en este entorno donde los valores de la sociedad se están transformando, las prioridades, el grueso de las personas que entran al mundo laboral, que emprenden, que trabajan con nosotros, Sí. es otra generación, Sí. hay otros valores, y entonces, qué interesante esta dualidad de lo que en el pasado a lo mejor fue visto como como una cosa que te propulsaba, hoy hay que caminar en otro sentido, ¿no? Pero aquí lo interesante y lo que yo quisiera que nos compartieras es cómo y por qué se genera esta conclusión. ¿Dónde está el fundamento? Que eso es en lo que trabajaste mucho esta Ujú. semana. ¿Dónde está el fundamento científico de por qué el agradecimiento, por qué la gratitud hace mucha diferencia? Y fíjate, tú hablabas a lo mejor y yo lo veo muy valioso, tú eres un ser de luz, que agradece muchas veces al universo, a la Pachamama, a este espacio etéreo que eventualmente juega un papel importante. Tal vez yo viéndome un poco más mundano y terrenal, oye, ¿qué pasa con la gratitud hacia tu gente, hacia Ujú. tus proveedores, Sí. hacia tus clientes? Porque ahora sí, saludos a mi mamá, que seguro nos está escuchando o viendo. Como dice mi mamá, no es de bien nacidos ser agradecidos, Ujú. ¿no? Entonces, me gustaría que lo aterrizaras en ambos sentidos. Me queda claro lo que hay que agradecer al universo, pero creo que una forma de hacerlo mucho más concreto y luego que nos expliques todo este beneficio es, creo que hay muchas cosas en tu entorno que agradecer y que hace toda la diferencia, ¿no? Sí, fíjate que sí fue y te lo compartía fuera de cámaras, pues muy revelador el poder hacer la investigación desde la perspectiva científica, desde también arrastrando un poquito varios autores que vamos a ver más adelante acerca de la gratitud y el positivismo. Sí hay estudios que te dicen que ser agradecidos hace cambios importantes en tu cerebro. Desde el hecho de vivir en una situación, y lo platicábamos hace varios capítulos, en un sistema de alerta donde yo todo el tiempo veo problemas, donde estoy angustiado, donde tengo ansiedad, donde no tengo inteligencia emocional, se genera cortisol. El cortisol al mismo tiempo nubla tu mente, se cierra la innovación, hay poca oportunidad a la creatividad, empieza el burnout, etcétera, etcétera. A diferencia de la gratitud que, como lo platicábamos hace momento, es una, lo bonito de la gratitud es que es un acto de reflexión. De hecho, no sé si viste el término Thanksgiving, eh, el, este día de acción de gracias que tienen los americanos es acción de gracias, es la gratitud es una acción, es una actividad, no es una emoción. Esto sí hay que hacer, para mí es un diferenciador, porque la gratitud es la voluntad de poder ver o reconocer algo positivo en tu vida.
Si tú no eres reflexivo, si tú todo el tiempo estás en una postura de acción-reacción, donde estás apurado, donde estás tomando lo primero que estás en una situación de emergencia y no estás siendo reflexivos, pues no va a haber gratitud. Entonces, lo primerito es todo lo que se genera hormonalmente al momento de vivir la gratitud, de accionar en función de tu gratitud. Todo lo que también dejas a un lado a nivel hormonal de este sentimiento de impacto, por ejemplo, digo, vamos a ver más adelante, pero el positivismo con la gratitud ayuda también a poder discernir de la información que te llega, porque cuando tú estás en una postura negativa, pues entonces le vas a dar entrada a mucha información que te va a entorpecer, perdón. No, te voy a detener porque es súper importante y creo es frase ganadora del día de hoy. Anótenla, muchachos. Citen a Ismael Osornio. La gratitud es una acción. Fíjense la profundidad de ese comentario. Es una acción, no es un sentimiento. La gratitud hay que accionarla, ¿no? Y la otra cosa que me llevo, que es a donde yo creo vas a entrar, es cuando hablas del tema hormonal, y digo, creo que es claro, hablaste de la parte negativa, o no negativa, de la parte que afecta nuestra salud, el tema del cortisol, y cómo ahora el nutriólogo, el psicólogo, el vecino te dice, no es que traes alto el cortisol, Sí. no es que estés gordito, solo traes alto el cortisol, ¿no? Todas estas crisis de ansiedad y todo. Pero entonces la gratitud nos lleva a la generación de otras moléculas, que entiendo y leí por ahí, entre la gratitud y el positivismo, que es este rollo de la dopamina, que es la encargada del placer, y la serotonina, que es la que te genera esta sensación de plenitud, de saciedad, del buen ser, ¿no? Entonces, digo, lo pongo ahí porque Ismael es capaz de saltarse esos temas, pero creo que es importante que de este programa se lleven el fundamento científico claro, más el accionar, el por qué, porque que no se convierta en un tema de, no, pues el tema es como lógico, pero es llévate con mucha claridad cuáles son los puntos claves. Perdón, Ismael, que te interrumpí. No, adelante. Dale. Y bueno, esta parte de como es un acto de reflexión, entonces lo que se está generando se está ejecutando la parte prefrontal Prefrontal. de nuestro cerebro, entonces donde está la parte analítica, nuestro desarrollo cerebral último, lo que al final se desarrolló en el ser humano, que es la lógica. Entonces, porque tú estás reflexionando todo el tiempo. Entonces es recablear todos nuestros, ahora sí que nuestras neuronas, para poder ejecutar todos los días esta acción. Esto es algo bien importante, es algo que se fortalece todos los días, es algo que se trabaja todos los días. Ahorita lo vamos a ver más específicamente en la empresa, pero no es algo que dices, bueno, ahora entonces ya voy a actuar de manera agradecida y lo vas a hacer de manera esporádica. Fíjate que hablando del deporte, pues tú y yo hemos hablado de esta parte de cuando tú estás en el flow, ¿no? Y estás ejecutando de manera automática toda tu habilidad física y mental durante el deporte. Pero ¿qué pasa cuando, y eso sobre todo en el tenis, que es algo muy importante, la parte de la fortaleza mental, cuando te atoras en una situación de error? Y entonces estás todo el tiempo maldiciendo, truenas la raqueta, gritas, estás enganchado, viene el siguiente punto, la vuelves a regar, y lo primero que te dicen es, a ver, respira, ¿no? Olvídate del punto, cada punto es un punto nuevo. Creo que es así, ¿no? Como... Sí, este tema del reset, bueno, pues ya no puedes hacer nada por lo pasado, preocúpate por el futuro.
Yo aquí a lo mejor con lo que lo complementaría, Hoy andamos medio tarugos con el... o sea, disculpa, muchachos, este, es, creo que lo que le hace falta a esa frase de está bien, ya lo que sigue es que aprendiste Ujú, del punto, oye, pues no hay que tirarle a la derecha, güey. Oye, sí. pues este combo no jala. Ujú, Oye, no te subas con un slice recto. Tiene que ser cruzado porque tiene que ser a su revés y ujú, tienes que correr al ángulo recto, ¿no? Este tipo de cosas, eh, lo cual te genera una posición de, bueno, ¿qué sigue y qué tengo que hacer, ¿no? Y entonces digo, no me quiero adelantar, pero entonces tiene que ver con el rollo que vamos a tocar hoy también del optimismo, no tiene que ujú. ver con un optimismo sonso de todo es increíble, como Sí, los Legos, sí. este, sino con un tema de cómo logro obtener lo mejor de las situaciones que Ujú. acontecen o que me rodean o de la circunstancia que en ese momento. Y digo, al final de cuentas, acaba siendo una elección, ¿no? Y entonces, todas las cosas, y fíjense, creo que este es una herramienta que es todas las cosas que te ayuden a ser consciente tu diálogo interno te van a hacer una diferencia en la vida muy Ujú. importante. Te Sí. tienes que dar cuenta cómo dialogas, porque al final de cuentas tu diálogo interno son los circuitos estos de los que habla Ismael, de las regiones del cerebro, donde si tienes activados ciertos circuitos dices, me está entrando pura corriente negativa, y cada que Sí. veo el tema, ¿no? Y entonces es algo que se retroalimenta, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos conexiones para que me entre corriente positiva? Y fíjate, digo, para ya irnos directamente a la parte de la empresa, pero aquí algo importante de de la activación en regiones cerebrales clave es que cuando yo vivo en función al miedo y al estrés, se activa eh, Cerebro reptiliano. ajá, y Ujú, entonces la amígdala y el ujú. cerebro reptiliano. Y entonces, bueno, pues eso va a afectar el ciclo del sueño, se va a El activar la estado de respuesta alerta. del sistema de alerta, el estrés. Y entonces, cuando yo vivo en función y cuando se activan las regiones cerebrales del neocórtex, esta última parte, la parte más racional, la parte más lógica, Correcto. entonces, y la asocio con la gratitud, entonces voy a tener una expansión de mi conciencia para la toma de decisiones. Y esto es algo fundamental en la empresa. Entonces, sí, adelante. Segunda frase del día, ¿no? Hoy Ismael, el sensei, se va a consagrar. La gratitud es un camino a la expansión de la conciencia que te va a ayudar a tener mejores decisiones dentro de tu empresa. Sí. Y entonces, bueno, pues algo muy importante es que esta parte de proceso cognitivo y social activo, pues ha ayudado a que podamos ser más resilientes. Entonces, no solamente estoy tomando mejores decisiones, sino al mismo tiempo, la resiliencia no es dame más batazos, al cabo no me duele, sino estoy siendo consciente de que puedo sobreponerme ante el dolor, puedo sobreponerme al obstáculo, porque en otros momentos de mi vida me ha ido de manera positiva. Estoy tratando de buscar alternativas para salir adelante. Entonces, es el estar todo el tiempo como prendiendo los foquitos de la gratitud, lo que también me está dando la oportunidad es de ver oportunidades, hacer una reflexión, decir, oye, mira, cuando me fue bien es cuando estaba tranquilo y tomé esta decisión, cuando tuve una respuesta positiva con respecto al mercado, es porque fui alguien tesonero, emprendedor, luchador. Entonces empiezas a obtener recursos de todos lados porque ya haces el proceso de reflexión de que te ha ido bien en otros momentos de la vida. Sin embargo, si no te ha ido o no tienes esta habilidad de reconocer en los momentos de crisis situaciones positivas, lo que nos dicen los grandes científicos es que nos vayamos a las biografías. Y esto es algo que a ti y a mí nos gusta mucho leer biografías.
porque al final también empiezas a ver cómo otras personas, tu cerebro no identifica entre yo y el otro, sino que le empiezas a dar mensajes a tu cerebro de acciones muy concretas que hizo una persona para sobreponerse a la adversidad. Todas estas películas también motivadoras de alguien que salió con base en el esfuerzo o decisiones muy específicas, me están nutriendo para poder en algún momento tomar mejores decisiones, pero no va a ser posible si no estoy viviendo en el aspecto de la gratitud. Entonces, bueno, en esta parte digo, podemos ampliarlo muchísimo, pero sí me gustaría que ya pasáramos a la parte de por qué un emprendedor tiene que estar enfocado en la gratitud. Que esto es algo muy normal porque todos los que decidimos en algún momento dejar de ser empleados y tomar la decisión de forjar nuestro propio camino, pues estamos llenos de ilusiones, estamos llenos de sueños y de proyectos de decir, oye, quiero hacerlo mejor, quiero que me vaya bien, vi una oportunidad y quiero salir adelante. Entonces, todos, absolutamente todos, las personas que han decidido emprender o ser emprendedores, empresarios, eh, van en un mood de positivismo y de gratitud en el inicio. El problema es que empezamos a ver constantemente de que 3 de cada 4 empresas truenan los primeros 5 años, de que el sistema económico mundial está colapsado, de que las tasas de interés en el mundo van a la baja, que el día de hoy hay una guerra comercial y entonces te empiezas a desinflar y crees tú que empiezas a tomar decisiones en función a la información que tienes y empiezas a dejar de ejercer la gratitud. Creo que, digo, estás en la super antesala del siguiente tema, que es el optimismo, que es la otra parte que juega aquí. Pero yo regresaría un poquito más la película a cómo, a ver, es que yo insisto mucho esto porque lo que queremos que se lleven es como esta claridad de cómo empezar a accionar en el tema de la gratitud y de qué significa y cuál es el beneficio. Y entonces, bueno, tú ya eres el emprendedor hoy y estás en la lucha. Y va a haber días buenos y va a haber días malos y de repente un día te vuelves viral y de repente otro día estás atascado de haters y estás sufriendo, ¿no? No sé si nos pudieras hacer como una lista de acciones en las que tú veas de manera muy concreta el ejercicio de la gratitud como acción. Sí, mira, y precisamente hoy en la mañana, bueno, yo he visto y desafortunadamente soy honesto, he leído, he estado en cursos, me lo han compartido amigos del Diario de la Gratitud. No lo tengo y es un compromiso que tengo conmigo mismo de iniciar el día de hoy con el Diario de Gratitud. De poner 5 cosas, 2 cosas, una cosa por la que estás agradecido el día de hoy. Esa es una acción muy concreta a nivel, pero fíjate, ahora lo llevo al muro de la gratitud. Pongan en su empresa un blackboard, un pizarrón, muchachos. un pizarrón donde sea el board de la gratitud, el tablero de la gratitud. Entonces ahí es fundamental porque vas a empezar a fortalecer en tu equipo por qué estar agradecidos el día de hoy en la oficina, en la empresa. Gracias por el cafecito que me hicieron el día de hoy en la mañana. Pero fíjate, es que quiero ser muy enfático en esto, Ismael. O sea, esto tiene como el lado interno y el lado externo. Sí. Entonces, el interno te genera toda esta parte. Pero la potencia del externo creo que es en muchos sentidos también muy importante, ¿no? Sí. Vamos a tomar el ejemplo del cafecito. Gracias Dios que tengo a doña
Juanita, que hace un café espectacular y que me permite empezar el día con combustible premium, con turbocina. Fase 1, hacia adentro. Fase 2, doña Juanita, muchas gracias. Usted hace un café espectacular. Se merece una foto en la entrada, güey, al lado de la cafetera. Sí. Entonces, ¿cómo esto? O sea, tiene estos dos lados. O sea, eso es lo que yo quisiera que la gente se llevara clara, porque es todo el ejercicio interno, pero también el poder de hacer el ejercicio externo, ¿no? Porque vamos a entrar a otra parte de cómo esto también mejora tus posibilidades de negocio, porque todas tus relaciones son sanas. Sí, lo que hablábamos hace un par de capítulos de los shareholders, o sea, cómo realmente es sumamente vital ver a tu ecosistema con esta postura de gratitud. Cuando tienes a un proveedor que de manera honesta y de manera ética tú trabajas en el win to win, y le agradeces por todo el esfuerzo que hace por traer tu insumo. Lo que hace, por ejemplo, tu cliente, ¿no? Esta parte también de ejercer este agradecimiento hacia tus clientes y de repente mandarles una nota de agradecimiento por su elección o por continuar estando contigo. La parte de toda la gente que te apoya dentro de la oficina. Es un ejercicio de hecho, hay un término que encontramos que dice el marketing de apreciación. O sea, cómo hacer marketing demostrando gratitud. Es el marketing de apreciación, que es expresar la gratitud a los clientes. Fíjate, ha demostrado mejorar significativamente la lealtad y la retención. Investigaciones sugieren que el incremento del 5% de la retención de clientes puede traducirse en un aumento de beneficios entre el 25 al 95%. Esta parte del aumento de la productividad, la retención del empleado, los programas de reconocimiento para aumentar el compromiso, el incremento de satisfacción laboral, el impulso a la innovación y la creatividad, la mejora en la toma de decisiones. Es simplemente agradeciendo todos los días por las cosas, reconocer todo lo bien, y fíjate, abro paréntesis porque ahora en la era de la información y de la falta de conocimiento, y hace poco hubo un par de decesos en nuestra ciudad, un crimen a lo mejor de feminicidio, y entonces, bueno, todo mundo cae en un colapso, ¿no? Este sesgo de información, definitivamente, lo que está ocurriendo es importante y debe ser atendido. Pero pensar que un feminicidio, que lo existe desde hace mucho tiempo y que las autoridades y la sociedad no se percató de todo lo que sucedía o minimizó, y que ahora porque fue un influencer importante, entonces todo el mundo dice, oye, es que estamos de la fregada. No, pues es que ese es un sesgo de información. Porque el día de hoy en nuestro estado hay 10 millones de habitantes y por una persona que es parte de este crimen, yo ya estoy diciendo que el mundo está mal, que está colapsando el sistema, que es insegura mi ciudad y que no hay futuro en las nuevas generaciones. A ese nivel nos podemos ir. Sin embargo, no hay noticieros porque no venden de todo lo bueno que hacen todos los días muchas personas por ti. El simple hecho de tener alumbrado público, tener las calles con cierto aseo, la parte de ver un jardín floreado, la parte de poder abrir el grifo y tener agua en momentos donde pues ya hay sequía y entonces están racionando el agua, y de repente abrir el grifo y tener agua es momento de gratitud. El momento de poder, el día de hoy,
en lugar de ver lo negativo, ver todo lo positivo que te ocurre, eso llevarlo a tu oficina y decir, oye, gracias porque tengo una computadora en la que puedo trabajar, una silla donde sentarme, una oportunidad de poder hablarle a un cliente y poder hacer la labor de convencimiento para cerrar un negocio. Eh, Todo es un sistema y si no estamos trabajándolo desde adentro hacia afuera, pero también estando consciente que ser bueno es bueno, ¿no? Ser agradecido invariablemente va a traer cosas positivas a mi vida y voy a tratar de, no a través de la inmediatez, pero sí con un acto de conciencia de que va a haber una repercusión por este sentimiento. Que, a ver, es que fíjense, y digo, yo te insisto mucho en esto porque creo que es importante, es eh, cuando yo lo llevo a lo más simple, a lo que te tienes que llevar, a la práctica, ahí es, tú piensa en la vibra, en lo que te transmite las personas de las que estás rodeada en tu entorno profesional. Vamos a pensar en el rollo de la empresa o a quitar a la gente de tus cuates y de tu familia. ¿Cómo percibes a las personas en tu entorno empresarial? Oye, pues todos tenemos a Pitufo Gruñón, que todo el tiempo está enojado, lo persigue la nube y le tira rayitos. ¿Todo le pasa? Todo le pasa. Oye, también tenemos a Pitufo Optimista que dices, no, pues cabrón vive fuera de la realidad y todo le parece bien. Pero entonces, lo interesante es con quién te sientes dispuesto a librar la batalla, dispuesto a apoyar, dispuesto a... ¿Sí me explico? Y digo, desde el punto de vista del emprendedor, porque regresemos, acuérdense que este es el foco de nuestro programa. Parte de un liderazgo potente es esta capacidad de irradiar a las personas este tema de, oye, este es un cuate que tiene esta energía que me permite trabajar, echar el resto, ¿no? Entonces, creo que es mucho más fácil, mucho más real, mucho más es cuando realmente eres una persona que vive en esta parte del agradecimiento, ¿no? Oye, cuando vives en esta parte del conflicto, de todas estas temáticas que por ahí tienes un listado de todas las cosas negativas que genera el no agradecimiento, a lo mejor está interesante que lo toques. Entonces, ¿cómo es más difícil liderar tu emprendimiento, accionar en tu mercado, ¿no? Entonces, híjole, lo llevo a este nivel de claridad porque es increíble la diferencia que te puede hacer. Y les voy a dar aquí un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imagina que el mercado está buscando a alguien y dentro de tus cuates tienes a alguien y a nosotros nos pasa seguido, ¿no? A lo mejor en nuestro ambiente tenemos 4, 5 o 6 amigos que somos agentes de seguros y conocemos a la misma persona. ¿A quién buscan? Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo no, bueno, es que este cuate ha sido así, asado, oye, tiene esta energía, tiene... Y todo esto, y gran parte de tu potencia, de tu brillo personal, viene desde lo que hay, la luz que hay dentro de tu ser, ¿no? Que al final de cuentas tiene esta explicación química, de neuroplasticidad, de química cerebral, hormonas, todo este rollo, ¿no? Oye, ¿quién quiere estar cerca del que diario tiene todos los problemas del mundo mundial? Híjole, pues contratar un proveedor que todos los días tiene todos los problemas del mundo mundial. No, pues canijo, imagínate de alguien que llega y tú, que es tú eres el jefe y les dicen, no, es que está de la fregada el mercado, creo que vamos a cerrar el próximo año. Pues lo primero que haces es, híjole, pues voy a buscar chamba porque ya así mi jefe dijo que vamos a perder el empleo, que esto va a tronar, pues no hay confianza. Pero cuando hay alguien que es ejemplo en una organización y más si eres el líder y que practicas esta parte de ser optimista, pero al mismo tiempo de ver todo lo positivo, pues empieza una cadena muy importante de actividades en función a
esta búsqueda incansable de ver siempre lo bueno y las oportunidades que se presentan. Sí lo vamos a ver ahorita, no es un acto tarugo, no es un acto irracional, porque al final de cuentas también ser optimista es un acto, también es una acción que se ejecuta todos los días. Mira, me gustaría nada más, capitán, decirte que Southwest Airlines, esta aerolínea de Estados Unidos, hizo un programa que se llamaba Southwest Airlines Gratitude Program, donde se reconocía a personas que fomentaban la gratitud en la organización, y vieron cómo se traducía en impactos en la moral del grupo, en el compromiso y la retención de los empleados. Este tipo de programas no son meramente simbólicos, sino también están integrados a la cultura corporativa. Entonces, es ejercer todo el tiempo, la invitación es a generar programas, como lo hemos hecho en otros capítulos, programas de permanentes, acciones permanentes, donde estás preocupado y ocupado de que tu equipo esté en sintonía para los tiempos tan complejos que estamos viviendo el día de hoy. El decirles que no va a pasar nada es una falacia, no te lo van a creer ellos. El decir que nos va a cargar el payaso y que estamos todo el tiempo a punto de tronar, tampoco va a jalar. Pero fíjate, porque ya le vamos a entrar al siguiente tema, que es el optimismo. Sí. Pero me gustaría cerrar con esto, porque estamos ahí jugando en la frontera del tema. ¿Cómo cambia la cultura cuando hay una cultura donde siempre se agradece lo que hay que agradecer? ¿Sabes? Y digo, tú piensa cómo te sientes con un cliente cuando lo atiendes en alguna situación y te dice gracias. Y el canijo que te hizo sudar un par de semanas con un siniestro y no te dice ni pío, ¿no? Entonces, ¿cuál es la energía que genera esto? Ahora piénsalo hacia tus colaboradores, ¿no? Es ¿cuántas veces le das las gracias a las personas que te están sacando las papas del fuego? Y te digo, o sea, me queda claro lo de la gratitud interna, pero ahora que tocaste este tema de SWAG, que era el programa de Southwest Airlines, lo que tenía que ver es en este tema de cultura de agradecimiento de, oye, gracias por esto, gracias. Pero entonces, ¿cómo generar una predisposición y una cultura donde todos aportan? Hay que agradecer, ¿sí? Y vamos saltándonos al siguiente tema. Pero fíjate, nada más, capitán, déjame decirte cuáles son los obstáculos del emprendedor cuando no identificas la gratitud como un estilo de vida en tu organización. Primero, la dificultad para recibir, donde no sentirte merecedor o sospechar las intenciones del dador. O sea, cuando no estás en una postura de gratitud, es que este güey me quiere dar algo porque no hay lonche gratis. No hay lonche gratis. Yo creo que este güey lo que quiere es fregarme y me está dando a tole con el dedo. Entonces, eso no ayuda. Después, el sesgo de negatividad, lo que platicaba hace un momento. Centrarte más en las experiencias negativas, que eclipse completamente las oportunidades que están por delante. Esta parte también, necesidad compulsiva de autosuficiencia. Es decir, yo lo hice todo, para que vean todos mis compañeros, el clásico compañero de trabajo que quiere quedar bien con el jefe, y que está viviendo desde el miedo de no ser suficiente. Entonces, bueno, pues esta compulsividad de autosuficiencia, el sentido también de merecimiento, de que por el simple hecho de pues existir ya te lo mereces, y no saber que somos un mundo interdependiente,
que las buenas cosas que te suceden suceden gracias al sistema. El sistema es importante, son tus shareholders. Tú tienes cosas positivas en tu negocio porque haces acciones correctas con todas las personas que interactúas. Entonces, ahora sí, cultivar la humildad, la práctica deliberada y consciente de la gratitud, y obviamente, bueno, pues esto desencadena a el optimismo. ¿Qué es el optimismo, capitán? Bueno, ok. Podemos abordar desde muchísimos ángulos esto, pero al final de cuentas es esta postura ante ante el acontecer diario, donde veo oportunidades, donde busco el lado bueno, donde pienso en el mejor resultado posible, y entonces es la suma de todo esto lo que te pone, yo les digo, es en cómo sí pueden pasar las cosas, no en cómo no, ¿no? ¿Cuántas veces bromeamos con de qué lado de la cama te levantaste, del sí o del no? ¿Sí? Entonces, eh, creo que vas a abordar ahí los diferentes tipos de optimismo, pero existe este optimismo que luego le llaman optimismo iluso, donde Sí. todo es increíble, no es por ahí, pero sí es esta postura de, bueno, de esta situación, ¿dónde está la cara que me va a ayudar? ¿Dónde está la sustancia que me va a hacer mejorar? ¿Dónde está? Y fíjate, vamos a una situación muy extrema, es cuál es el piso del que me va a permitir desplantarme esto. Y ya con eso es, en lugar de estar pensando en toda la quemazón, es, pues hay que desplantarse desde aquí y hay que empezar a trabajar. Entonces, este tema del optimismo, y volvemos al rollo, y digo, creo que es un tema que viene desde dónde, Ismael. Desde el ser. Desde el ser, ¿no? Hoy es un programa desde el ser. O sea, como estos son cosas que no es que vayas a ir a un programa de únete a los optimistas, no. Está O sea, bueno, un comercial. es un rollo que tiene que venir desde tu ser. Es un trabajo interno muy importante donde tú tienes que encontrar este balance en cómo observas la realidad. No sé si quieres Oye, complementar. digo, quiero recordar esta parte que me platicabas y ya lo hemos tocado en otros programas, pero cuando te desconchinflaste en el Ironman, y obviamente traías una lesión pues te orilló a reflexionar si valía la pena detenerte o continuar. Y tú mismo me dijiste, pues, cómo desde esta postura de gratitud, de vivir reconociendo este privilegio que tenías de estar ahí, en el aquí y en el ahora, en un escenario espectacular, con una naturaleza única, rodeado de personas que están queriendo hacer cosas diferentes al común. Entonces, ¿cómo esta postura de gratitud te permitió, con todo y el dolor, terminar la etapa, ¿no? Fíjate que lo vamos a enlazar bien, Ujú. porque sí, en efecto, o sea, hay un momento en donde dices, híjole, Ya se el acabó. plan A se fue al carajo, y lo voy a enlazar a un año atrás, 2 años atrás, porque 2 años atrás me había quedado en el kilómetro 12, y la decisión hace 2 años había sido, todo se fue al carajo y al carajo, préndanle fuego, que arda, yo voy a cerrar los ojos, me voy a tirar aquí en el pasto, y luego a ver qué pasa, ¿no? Y entonces eso claro que tiene un impacto en ti, pero entonces luego viene este proceso de conciencia y de reflexión, y entonces, ándale, te vuelve a salir sello. Y entonces dices, otra vez. Pero entonces, ¿cómo es? Bueno, esto ya lo viví. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué deseo hacer? Y entonces es, híjole, hay muchas horas, hay que ir a recoger la medalla.
había hecho el compromiso conmigo y con otras personas muy importantes de que pasara lo que pasara. Y digo, agradezco a todas estas personas que me echaron porras. Y ahora sí, en un ejercicio de gratitud, gracias, antes de irme, la noche antes de competir. Porque entonces, en ese momento de que el plan A se va a la fregada, el primer switch y el primer circuito que se activa es, a ver, estás en un lugar espectacular, gracias, gracias que tengo los recursos para estar en este lugar, que me permitieron 5 meses de trabajo intenso físico venir a dar este lugar. Gracias a las personas que han colaborado para que yo me desarrolle en este deporte, gracias. Y luego estás rodeado de un ambiente espectacular, personas espectaculares, porras espectaculares, o sea, todo. Y entonces empiezas a vivir esto y dices, oye, el lugar está impresionante, estoy viendo el atardecer, cosas que no pasaban cuando vas a tope y que lo único que vas pensando es en el ritmo y el siguiente paso, ¿no? Entonces, ahí está la gratitud. Pero luego viene este tema de, muy bien, ¿cuáles van a ser los resultados de esto, no? Y entonces y hay un libro muy cortito, pero que me parece muy potente, de un cuate que se llama José Youssef Aram, que tiene un concepto que dice, ¿dónde está el límite? Ah, ya. Sí es, ¿no? Youssef Sí. Aram, Sí. tema así. Sí. Y Es ultramaratonista. es ultramaratonista, exacto, ha ido de sables y Sí. se sube a la baica un puño de kilómetros. Pero entonces él tiene este postulado que yo en aquel momento digo, claro, es, bueno, muy bien, hoy te duele la pata, hoy, ¿dónde está el límite? No te puedes rendir porque este no es tu límite. Y entonces toda esta reconfiguración, y entonces dices, no, a ver, aquí lo positivo es que sí vamos a acabar. Y ahí te va lo interesante. Empiezas a observar de otra manera tu entorno y te das cuenta que hay una cantidad de personas que van igual o peor que tú. Y de repente empiezas a platicar. Tengo súper claro la plática con una chava que me dice, es que mira, yo estoy lesionada, no sé qué, y entonces nadó mucho más rápido que yo, rodó mucho más rápido que yo. Pero en su momento en la corrida caminada la alcanzo y me dice, no, es que yo tenía claro que iba a caminar todo el maratón. Dije, bolas, don Cuco. Y aquí yo vengo llorando porque me duele y ahorita tengo que caminar o qué, corro otro ratito. Entonces dije, no, hombre, estoy en una situación mucho mejor que esta chica, ¿no? Positivismo comparativo. Positivismo comparativo. Pero entonces entras en este ciclo en donde empiezas a ver lo bueno. O sea, eso es lo que yo te quiero decir. Sí. Y estás en una situación, oye, pues trabajaste 5 meses, le invertiste lana al nutriólogo, al fisioterapeuta, al entrenamiento, al mantenimiento de tu baica, hacer el viaje, y dices, Dormirte temprano, no salir. no salir. Entonces dices, a salir con esta cochinada de tiempo. Y ese podría ser como el Reclamarle a tu cuerpo por qué te falló en ese momento. Puedes tomar 1000, que ya, Ajá. te digo, hace 2 años a lo mejor había tomado el 50% de esas decisiones, pero entonces, ¿cómo dices? Es momento de agradecer. Bueno, cruzas la meta. Y entonces, el primer concepto que viene a tu mente es gracias. Gracias, universo. Gracias, cuerpo. Gracias que ya se acabó esto porque me da un chorro la pata. Pero entonces, fíjate qué interesante. O sea, Sí. gracias. Y luego el alud de comentarios positivos, a pesar de que tu tiempo está de la patada, entonces dices, oye, pues toda esta gente sí sabe de triatlón y dice, hijo, pues el tiempo estuvo de la patada, pero entonces, de verdad, cómo esto tiene un impacto en cómo tu cuerpo, tu mente, tu asimila las cosas, ¿no? Entonces, digo, ya me extendí en la anécdota, pero es un claro ejemplo de cómo puedes accionar en un sentido o en otro sentido y cómo te hace la diferencia, ¿no? Entonces, llévalo al contexto empresarial, ¿no? ¿Cuántas veces dices, híjole? Digo, hablábamos de uno de mis buenos cuates que ha perdido su negocio un par de veces, ¿no? Sí. Y entonces yo recuerdo la primera vez, no, hombre, lo veías y decías, híjole, este cuate la está pasando muy mal. Y cómo ahora, de una manera mucho más abrupta, vuelve a perder su negocio
pero entonces como ya está en una postura desde el minuto uno de, pero ya tengo claro cómo lo voy a reconstruir. Entonces, es esta maestría de que el nivel de conciencia te permite aprender de lo pasado y empezar a agradecer que, oye, pues ya traía todas estas broncas, gracias, porque ahora tengo que empezar de cero. Oye, pues el plan A no se dio, pues el plan B, ¿qué beneficios me trae? Oye, ¿qué de todo esto es positivo? A ver, déjame voltear a ver a mi entorno. Entonces, y lo chido es que te das cuenta que hay un chorro de cosas positivas, ¿no? Entonces, muy interesante. Fíjate que vamos distinguiendo ahora la parte del optimismo y esta parte le llaman Big Optimism, eh, el optimismo estratégico y el optimismo irrealista. Eh, Como dice mi suegro, un optimista es un tarugo que no tiene suficiente información. Bueno, Eh, cabe decir que tu suegro, y digo, es una tendencia, el economista tiende a ser fatalista porque yo creo que es tan consciente de cómo hay una serie de cosas que no sí, están en tu control que es una constante que lo más probable es que en el futuro te cargue el payaso. sí, 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 definitivo. Entonces, yo quiero matizar esta parte, porque sí, efectivamente, como lo venimos diciendo, hay optimistas y realistas de que le dejan todo y con todo el respeto y con todo el cariño, estas personas que deciden no hacer nada y pedir todo el tiempo a un tercero, a un creador, a un algo omnipotente, al universo, y pedir que se lo resuelva. Y saber que como somos seres de luz, entonces pues nos va a ir bien. Eso es irrealista. El optimismo que nosotros proponemos y que propone, bueno, no que proponemos, sino que propone la ciencia y los teóricos de la empresa, es el optimismo estratégico. Aquel que no ignora los riesgos porque los ve perjudiciales, pero sí está fundamentado en la realidad, informado con datos, tiene alta comprensión de los desafíos que va a enfrentar. No ignora los eventos desagradables, pero contextualiza racionalmente, de manera más amplia, las oportunidades, incluso dentro de la adversidad. Ese es el optimismo que nosotros creemos y que al final de cuentas es el que nos va a ayudar adicionalmente con el poder de la gratitud a poder enfrentar los desafíos que el mundo nos presenta día a día. No evadir, no ignorar, pero sí tener una mente amplia para poder seguir adelante y poder disfrutar, que eso es algo que pocas veces en generaciones pasadas se hacía porque era la frase de que el trabajo es tan malo que hasta te pagan por hacerlo, ¿no? Disfrutar el dream job, disfrutar lo que haces. El otro día me decía, ay, no recuerdo, una colega me decía que cuándo me iba a retirar. Y yo decía, pues si yo ya estoy jubilado desde hace varios años. O sea, ya esta parte de levantarme los lunes y decir, híjole, qué flojera. Para mí, digo, pues el día de hoy estamos en fin de semana y hacemos esto y esto es un hobby, y para muchos podría decir, oye, pues qué flojera, podría estar en la cama, acostado viendo películas. En realidad es el trabajo, la vida personal, no puedes separarla y tienes que disfrutar cada etapa y decir, bueno, ahora cierro el cuaderno y ahora voy a disfrutar mi vida personal, que esto nos lo han venido enseñando las nuevas generaciones.
en poder separar perfectamente la parte de, ok, bueno, pues hasta aquí avanzamos, es momento de poder estar con mis cuates, poder viajar, etcétera, etcétera. Entonces sí es importantísimo ser un optimista estratégico eh, y tener una metodología de optimismo estratégico. Y aquí inicio con uno de los ídolos de mi hermano, que me dio mucho gusto que al momento de hacer la investigación me salió mi hermano, le mando un saludo, carnalín, tiene una maestría en liderazgo positivo y me nombraba mucho, de hecho, gracias a mi hermano, una parte importante de los fundamentos de la empresa que tenemos está del lado del bienestar y fue una plática que me dio él hace tiempo de Martin Seligman y su optimismo aprendido y la teoría del liderazgo positivo. Entonces, cuando me platica él, digo, wow, es que es posible todo lo que soñamos vivirlo a través de una empresa. Bueno, pues me da mucho gusto. Eh, el otro día, bueno, creo que hoy es su último, está dando cursos a personas de planta física y aseo en el TEC de Monterrey de cómo tener una psicología positiva. Personas que a lo mejor han atravesado un chorro de situaciones adversas en su vida y cómo desde la gratitud y desde el positivismo ver que esa labor es noble, te enaltece y te ayuda a crecer. Digo, está bien interesante. Entonces, bueno, uno de los principales promotores del optimismo aprendido, de que el optimismo no es algo con lo que naces, sino que lo vas desarrollando. De igual forma, es una acción. Y entonces habla de todo el tiempo de cultivar el aprendizaje y ver lo positivo de las cosas. A ver, sí, ayúdanos y profundiza en este rollo del optimismo aprendido, porque aquí creo que hay otra llave de la charla de hoy. A ver, entonces el optimismo aprendido es... El optimismo aprendido es un rasgo o una habilidad que se aprende y se cultiva. Eh, es una situación donde ves las causas y los eventos como de manera temporal y transitorio. Esto va a pasar. Es una frase que, fíjate, digo, es bien interesante como el lenguaje popular también, cuando me estaba yendo de la fregada, mi madre siempre me decía, y también esto pasará. Entonces también ver que todo es impermanente, que no es que está de la fregada, esto también va a pasar. Entonces ver lo transitorio de los eventos, también de esta parte de qué le puedo sacar de beneficio y cómo puedo generar un resultado positivo a este acontecimiento negativo que me pasó. Es toda una metodología para poder a una situación negativa que está pasando en nuestra vida, verlo como temporal, sacarle el aprendizaje y accionar para que sucedan cosas positivas. Fíjense, y súper interesante, gracias por compartir, Sensei. Yo aquí algo que resaltaría es algo que aprendes, desarrollas, ¿sí? Y si le regreso un poquito a la película es, si hoy tú estás así, te ves al espejo y ya dices, oye, ¿y el espejo por qué se ve en gris, güey, no? ¿Por qué veo todo gris? Quiere decir que en algún punto también eso lo aprendiste. Porque no, definitivamente, veniste a este mundo, encueradito e inmaculado. Entonces, ¿cómo este rollo es un rollo que se desarrolla, que se cultiva y que tiene mucho que ver con tu nivel de conciencia? Ahora sí. Y bueno, pues digo, ¿qué nos favorece ser optimistas en nuestro negocio? Ser optimistas nos va a ayudar a poder ser creativos e innovadores.
¿cómo vas a ser alguien positivo, alguien optimista, creativo, eh, si no ves oportunidades allá afuera? Si dices, oye, ya colapsó el sistema, ya no se puede hacer nada, ya valió madre, ¿no? Pues no, si eres negativo, pues no va a haber creatividad, pero va a haber alguien que, ¿y si hacemos tal cosa? Fíjate, aquí te va una pregunta muy Ujú. sincera y muy directa. ¿Hoy estás mejor que nunca? ¿Sí o no? Es una excelente pregunta. Yo creo que en general en mi vida estoy viviendo en una de las mejores etapas de mi vida. Definitivamente, estar Ujú. retirado a los 47 años, que la chamba se acaba a la una, que los Sí. lunes no te den flojera. Déjame decirte que estás en una gran etapa, Sí, güey. No sé en sí. qué estés pensando, ¿va? Pero la siguiente pregunta es, ¿cuántas veces ha valido madre, Ismael? No, ¿Cuántas pues, veces? no, todas, nunca ha estado quieto el asunto. No llegamos, ya reventamos, nos van a correr, ya voy a renunciar, ya no aguanto. Salí con mi cajita del último trabajo, o sea, todo Sí. este tipo de cosas y dices, en el momento es el más pesado que la losa que cargó el Pípila, pero luego como esta práctica del optimismo, la resiliencia, agradecer lo aprendido y cómo de repente en el camino dices, híjole, gracias por todos los aprendizajes, gracias por las cicatrices, gracias por Ujú. las escamas que me salieron, por todos los aprendizajes y al final del día, la trayectoria profesional. Y yo les digo eso. Me acuerdo que esto lo teníamos súper claro en una de las primeras charlas de venta que explorábamos cuando alguien te daba una objeción de ¿y qué pasa si en el futuro no puedo pagar? Y es normalmente en el futuro va a tender a irte mejor en la medida que tengas esta capacidad, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una prueba viviente, y digo, lo interesante, Ismael, y digo aquí, a lo mejor comparto lo muy personal, pero desde las finanzas hasta la plenitud de propósito personal, la libertad, o sea, de verdad es que yo lo hago consciente desde donde veo, y ya díganme, ponle un Oxxo, dos, es más, le voy a poner un H-E-B, pero es el nivel de avance desde una perspectiva que se ha logrado, ha sido enorme, güey. Sí, sí, sí tiene mucho que ver el siempre rodearte de gente, digo, lo vamos a ver, pero es imposible salir adelante solo. Es imposible, a lo mejor pudiera ser posible, pero uno tiene que permanecer siempre humilde y saber que está rodeado de gente valiosa. Una de las decisiones, por ejemplo, más importantes que tomamos cuando nos reseteamos fue con quién íbamos a iniciar el proyecto y saludos, ojalá nos vea en algún momento este capítulo Perlita y Liz, que yo les dije, no hay nada, pero confíen en mí, tengo estos proyectos, le platiqué mi sueño y dijo, papas, si tú, confío en ti, tú garantízame la quincena, no sé, en verdad, ahí les mentí, no tenía garantizada la quincena. Sí la tenía, estaba en su cuenta, era medio Ebenezer Scrooge, pero se le quitó del camino. Entonces, pero el rodearte de gente valiosa, el ir a tocar puertas y todo lo que trabajas, es que, digo, es bien interesante, pero digo, tantas personas que con honestidad y con mucho cariño hemos ayudado a través de una charla, a través de un comentario, una porra, a través de simplemente escucharlo y tocar la puerta y decirle, ábreme, confía en mí, eso también ayuda. Entonces, pero algo fundamental y que hemos aprendido en estos capítulos es en no parar, en accionar, en tomar decisiones,
en ser atrevidos, con cierta prudencia, pero tomar decisiones y echarte para adelante. Bueno, todo esto tiene un fundamento neurocientífico, y eso es lo bonito, que uno lo ve en las películas, o se lo han dicho los papás, o se los ha dicho un entrenador, o simplemente lo leyeron en un libro motivacional. Yo sí les recomendaría, si tienen la opción de ser críticos y ser minuciosos, a ser naifs, ilusos, ver todo de manera multicolor, yo les recomendaría que siempre pensaran que es mejor pensar bien, actuar bien, desde el aspecto ético, a vivir todo el tiempo con miedo y con incertidumbre. Híjole, a ver, creo que es importante aquí aclarar porque quedó medio ambiguo, porque yo lo veo ahí a ver, todo este tema de este optimismo irreal y que creo que es el que nos sirve de únete a los optimistas. Sí. Más bien este tema yo lo llevaría al tema del nivel de conciencia, porque la conciencia es la que hace que pasen todos los procesos acá arriba. Que las conexiones se hagan fuertes, que tu prefrontal jale cuando tiene que jalar, que la amígdala jale cuando tiene que jalar. Uh-huh. Pero entonces oye, ¿cómo todo este proceso de conciencia te lleva? Y digo, creo que el concepto a englobar aquí es lo que tienes que buscar es un optimismo estratégico. Oye, un optimismo estratégico te permite aprender del fracaso, te permite decir muy bien qué saco de esto. Oye, y esto lo hemos escuchado muchas veces, vas a aprender mucho más de las derrotas que los triunfos, porque de los triunfos de repente lo único que tienes es, vamos a festejar, ¿sí? De repente es un alimento al ego que en algunas situaciones sirve, pero cuando quieres aprender, creo que las derrotas enseñan mucho más. Aprender a ver las oportunidades en tu entorno tiene que ver con esta posición. Dices, a ver, en este entorno tan complejo, ¿dónde están las oportunidades? Entonces vuelvo a este mundo del emprendedor, entonces donde no es que mira, yo soy muy trabajador, soy muy honesto, entonces mi empresa tiene que triunfar porque yo soy bueno, güey. Claro. Pues eso no va a pasar. No, ese optimismo es el que no jala. Pero este tema de, híjole, hoy me pasó esto, estuvo de la patada, me siento mal, me siento cansado, ¿cuál es el plan B? ¿Qué de lo que todo se destruyó aquí, que explotó, qué me sirve para construir lo que sigue? Oye, ¿puedo construir lo que sigue o tengo que irme a otro lugar a construir? Pero entonces todo este proceso es el verdadero optimismo, ¿no? Es el no dejarte sumir en yo les digo que de repente es como este hoyo negro, ¿no? No sé si te ha pasado que de repente, y yo creo que sí, hemos tenido personas hoyo negro cerca, y entonces tú dices, ¡India, su ahí viene, cabrón! Y entonces te agarra con 2 minutos de plática y de repente te chupa. Te chupa la energía. Y como de repente en un entorno de, oye, hoy vamos a hacer un ejercicio así asado, y entonces a ver, ¿dónde están las oportunidades? Tenemos estos retos, no hemos llegado a los números, ¿cómo sí? A ver, ¿quién tiene una idea para aportar? Y entonces, ¿cómo se empieza a construir desde este optimismo estratégico? Creo que el término hoy o otro de los términos importantes es, hay que buscar el optimismo estratégico. Bueno, pues estamos a 1 minuto de terminar y pues nos quedamos ahora sí bien cortos en el programa, capitán. En un documento que generamos de 38 páginas, nos quedamos en la 12. ¿Algún hack, algo que quieras compartir con todos nuestros amigos, que se lleven para implementar en su negocio, tomando estos 2 elementos tan fundamentales que son la gratitud y el optimismo empresarial? Bueno, antes del hack, yo creo adelante. Voy a remarcar, yo creo que esto tiene un componente hacia adentro, que estos 2 conceptos, el componente hacia adentro, lo que te dan
es bienestar, equilibrio, paz, y tiene un componente hacia afuera, que lo que te va a hacer es tener relaciones valiosas y una visión potente sobre tu entorno. O sea, llévate esto, ¿no? Relaciones valiosas y una visión potente de tu entorno. Y por el otro lado es, todas estas prácticas te van a dar un nivel de paz que al final de cuentas creo que es una de las cosas más bonitas del camino que recorremos todo. Hack, oye, ¿cómo logro? O sea, si no soy esta persona, ¿cómo empiezo a avanzar hacia allá? Todos tenemos súper claro que es escribir, te obliga a pensar y luego te obliga a trasladar al papel lo que tengo que agradecer, cómo observo mi entorno. Entonces, diario del que tú hablas de gratitud y de básico. 2, busca 3 personas a las que les agradezcas algo cada día. Y digo, yo creo que hay 1000 personas a las que tienes que agradecer. Pero entonces encuentra quiénes son tus campeones a los que les tienes que agradecer este día, ¿no? Y entonces voy a llegar a la oficina y digo, fíjate, a veces pensamos como líderes que el agradecimiento a veces tiene que ser en lana, ¿no? Y entonces, pues, ay, cabrón, no tengo ahorita para aumentar el sueldo. Es a veces el chocolate, a veces la palabra, a veces el abrazo, a veces el reconocimiento en público, también son maneras de agradecer. Y entonces, oye, haces la parte interna donde escribes, y haces la parte externa donde, oye, estás cerca de un hoyo negro. Activa tu campo electromagnético positivo para cambiar esta postura del hoyo negro que se está llevando la energía de todos. Y entonces, a ver, pero ¿cómo sí? ¿Qué oportunidades hay aquí? Y entonces, eso te va a ir generando una postura porque al final de cuentas, aquí el doctor Ismael Osornio, alias el Sensei, lo que se trata hoy es de reconfigurar la manera en la que está conectado tu cerebro y que entonces se produzcan las sustancias que te permiten desarrollarte con mayor plenitud a estas sustancias que eventualmente acaban afectando tu salud, como el cortisol, ¿no? Creo que eso me llevó del capítulo de hoy, perdón por extenderme tanto en la conclusión, pero te dejo la palabra. Hoy es tu momento de brillar, Ismael. ¿Qué nos dejas de este capítulo, de este tema que te apasiona tanto? Pues ya dijiste todo. Lo que sucede adentro sucede afuera. Trabajar algo que creo que nos invitó el día de hoy el capítulo a reflexionar es a ser conscientes y soy muy feliz con este podcast porque desde el inicio Capitán y yo sabíamos que el factor mindset, el elemento de la mentalidad en un empresario es fundamental. Se trabaja, se desarrolla todos los días. La gratitud es un elemento fundamental para cualquier empresario y la cultura organizacional. Lo que sucede desde dentro va a repercutir allá afuera. Entonces, los sistemas, la tecnología, todo lo que ya sabemos que tenemos que hacer, el estado de resultados, pagar al SAT, todo es importante. Sin embargo, si no hay una mentalidad de crecimiento, una mentalidad abierta, una mentalidad de gratitud, una mentalidad resiliente, no hay inteligencia emocional, el camino va a ser espinoso y difícil. La invitación es a trabajar mucho la gratitud, como dicen los gringos, Thanksgiving, dar gracias, dar es una acción. Entonces, a mí me abrió los ojos este enfoque de ejecutar la gratitud todos los días. Hasta luego y muchas gracias por acompañarnos. Namaste.